El gobierno federal se encuentra en niveles preocupantes, pues la actual administración incrementó los créditos de nuestro país en 3 billones, con B grande, billones de pesos, sin que esto se destinara a obras que incrementen los ingresos públicos. Esto es lo que ha venido manejando también Mario Delgado, él es senador independiente y está en una de las vías de contacto de El Financiero. Senador, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Muchas gracias. También está por otro lado Diego Díaz, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad. Diego, muchas gracias. Héctor, muy buenas tardes. Bueno, pues de entrada comienzo con usted, senador, con estas cifras que pues llaman mucho la atención. ¿Nos puede dar más detalles? Bueno, fíjate lo que ha hecho el gobierno federal y es lo que ya empieza a preocupar a las calificadoras, es que año con año te presentan un escenario muy optimista del PIB, escenario que no se cumple. Por ejemplo, el 2013 dijeron que se iba a crecer al 3.5%, terminamos creciendo al 1.1%. En 2014 lo mismo, que íbamos a crecer a 3.5%, finalmente crecimos a 2.5%. 2015 el mismo mecanismo, hasta 3.6%, sin embargo apenas si rebasamos el 2%. Y 2016 otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que el presupuesto se hace en base a la expectativa de crecimiento. Entonces gastamos y nos endeudamos como si estuviéramos creciendo arriba del 3%. Y la realidad es que no lo estamos haciendo. Entonces la deuda empieza a crecer de manera muy importante y no se ve más bien la posibilidad de que el gobierno tenga mecanismos, tenga instrumentos para tener este crecimiento. De cómo tomó Peña Nieto el gobierno, al momento actual lo ha incrementado en 10 puntos del PIB. Pero lo más preocupante es el ritmo que trae de crecimiento de la deuda y las pocas posibilidades que tiene de dejar de hacerlo. Estamos ya en una espiral de crecimiento de la deuda donde, te lo digo en tu programa de una vez, Héctor, vamos a llegar al 50% del PIB al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto. Vamos a ir avanzando en esto, senador. Diego Díaz, ¿qué hay en el caso de los estados? Diego, ¿nos escuchas? Sí. ¿Qué hay en el caso de los estados? Cuéntanos. Mira, en el caso de los estados, observamos un endeudamiento muy importante y sobre todo en condiciones de opacidad e incluso de ilegalidad. De hecho, justamente esta semana presentamos el reporte de deuda subnacional 2016, en el que precisamente en el INCO tenemos el objetivo de monitorear la evolución, magnitud y tendencias, así como condiciones de contratación de la deuda pública a nivel subnacional. Aun cuando como porcentaje del PIB no representa la deuda subnacional tanto incrementos respecto a lo que observamos a nivel federal, sí observamos casos particulares como los de los estados de Chihuahua o Quintana Roo, cuya deuda como proporción del PIB ha aumentado de manera significativa en los últimos años. Correcto. Senador Delgado, para aquellas personas que dirán, bueno, es que es normal que un gobierno se endeude y que este tipo de cifras pueden ser incluso hasta naturales por los montos, pues ya no va dentro ni de lo natural ni tampoco de lo normal, ¿cierto? No, ya está en parámetros insostenibles. Pero a ver, Héctor, también el tema de fondo es la forma en que lo están haciendo, porque hay un engaño detrás de esto. Es decir, hay un falso optimismo para la gente que nos está viendo, que lo que dice el gobierno es, bueno, vamos a tener este crecimiento. Es como si una familia dijera, bueno, vamos a tener este ingreso en este año. Y pide prestado en base al ingreso que dice que va a tener. Y gasta a lo largo del año como si tuviera ese ingreso. Y al final te dice, ¿qué crees? No tuve ese ingreso que esperaba. Por lo tanto, la deuda se vuelve cada vez más pesada. Los intereses, Héctor. Sí. Alrededor de 300,000 millones de pesos era el costo financiero de la deuda al principio de la administración. Vamos en 480,000. Es un crecimiento del 60%. Para el año que entra va a empezar a pesar cada vez más el pago de los intereses. Y a mí lo que más me preocupa es cómo vamos a crecer. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer para crecer? ¿Por qué? Porque a pesar de que hemos tomado muchísima deuda, de que el gobierno se ha endeudado, no le ha dedicado inversión productiva a que el país se vuelva más competitivo. Correcto. La inversión física por parte del gobierno en este año, te tienes que ir a cifras históricas, hasta los años 30, para encontrar un dato tan bajo. Entonces, si el gobierno no invierte en este tipo de inversiones,
no se genera actividad económica. Y hay otro dato, tanto la encuesta de Banco de México como de INEGI, al sector privado, los empresarios dicen, a ver, no es el momento ya para invertir. Siempre el sector privado es muy optimista, ya no lo está tanto, ya está tomando muchas precauciones diciendo, no estamos en buen momento. Entonces, si no invierte el gobierno lo suficiente y si el sector privado trae expectativas ya muy conservadoras, por lo tanto afecta sus decisiones de inversión, a esto hay que sumarle las alzas en las tasas de interés por parte de Banco de México para controlar la inflación. Entonces, si no hay inversión, ¿cómo vamos a crecer? Entonces, lo que dicen las calificadoras es, este cuento de ser muy optimistas en el crecimiento del PIB, pues ya nadie se lo va a comprar al gobierno en 2017. Si nos salen con un proyecto de presupuesto y un proyecto de toma de deuda a partir de un crecimiento por arriba del 3%, sí, no lo va a creer absolutamente nadie. Bien. Por otra parte, Diego, tú que estás en otra línea del financiero, sobre el caso de los estados, la tendencia en este sentido, ¿quiénes tendrían que pagar al fin y al cabo esto? Claro, digo, al final de cuentas, los ciudadanos tenemos que pagar la deuda pública. La deuda pública es únicamente un instrumento de financiamiento que permite traer recursos del futuro al presente para financiar obras de infraestructura que en otra condición no se podrían financiar. Al final, es a través de impuestos que los ciudadanos vamos a tener que pagar la deuda pública, que, como reportamos en este informe de deuda pública subnacional, llega ya a niveles alarmantes y ha presentado tendencias de crecimiento muy importantes. Te pongo, por ejemplo, el caso de Chihuahua, que entre 2010 y 2013 triplicó su deuda, aumentó solamente en estos 3 años en 30,000 millones de pesos la deuda pública del Estado. Y lo mismo podemos observar para administraciones salientes, como es el caso de Zacatecas o el caso de Quintana Roo, que van a heredar a las administraciones siguientes niveles de endeudamiento muy importantes y que ya de entrada los gobernadores entrantes van a tener que apartar una parte de su presupuesto para el pago de la deuda de los gobernadores que actualmente están limitando su capacidad para hacer frente a sus obligaciones para proveer servicios de educación, salud, entre otros conceptos. Correcto. Para cerrar esta conversación entre los tres, senador Diego, senador Delgado, tomando en cuenta los dos fenómenos de endeudamiento federal y de cada uno de los estados, pues en lo que podemos también acomodar y encerrar en una idea es el tema de la competitividad como país, como nación, pues nos quedamos muy estancados, ¿no? Muy estancados, sobre todo porque el origen de la deuda en la Constitución, Héctor, era justamente financiar obras que generaran más ingresos, es decir, que financiaran la competitividad de nuestro país, obras importantes. Y lo que se ha hecho, incluso la reforma constitucional que se hizo, que yo me opuse en el Senado, en el Congreso, flexibiliza la definición de deuda. Entonces, facilita todos estos excesos que hemos visto en los estados, que una es la falta de transparencia, como ya se mencionó aquí por parte de Diego, sí, pero también la otra es que ya ampliaron el menú. Antes solo podías dedicarlo a inversión física del gobierno, a construir hospitales, a construir carreteras, y ahora, bueno, ya hay una definición tan amplia que incluso pues la deuda de fideicomisos o el refinanciamiento de la deuda o la deuda de corto plazo, que es donde se esconden muchas veces pagos no hechos a proveedores o muchos abusos por parte del gobierno que no los reportan, pues es por esa vía en la que se da. Y ahora, desafortunadamente, la reforma constitucional que se hizo va a propiciar y va a incentivar este tipo de endeudamiento. Entonces, creo que ya nos llegó el momento de revisar qué estamos haciendo. Entonces, la deuda ya no es una vía. Entonces, tenemos que hacer algo que el gobierno siempre se resistió a hacer, es revisar en qué estamos gastando. Siempre cuando una familia entra en crisis, no alcanza el dinero, ¿qué haces? En lugar de pedir prestado, pues revisas en qué está gastando. Claro. Y eso es lo que no ha hecho el gobierno federal. Nada más quiero darte un dato, Héctor, para la gente que nos está viendo. Para que muchas veces estos números no nos dicen nada, porque son muy grandes. Entonces no sabemos qué tanto es. ¿De qué tamaño es? Lo puse en cifras muy sencillas. Cada segundo el gobierno toma deuda equivalente a 24,000 pesos. Es decir, si nosotros hemos estado hablando al aire en estos 10 minutos, sí, pues más o menos el gobierno en este tiempo tomó una deuda equivalente a 14 millones de pesos. De ese tamaño es el ritmo de crecimiento de la deuda. Diego Islas, para terminar. Mira, Héctor, actualmente ya contamos con un marco legal
muy importante que es la Ley de Disciplina Financiera, que busca precisamente controlar el nivel de endeudamiento de los estados y municipios del país, a través también de mecanismos de responsabilidad hacendaria que buscan garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de los estados y los municipios. Esta ley apenas se promulgó el pasado 28 de abril y todavía quedan pendientes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique los reglamentos correspondientes, y creo que es un momento más que oportuno para señalar más bien la necesidad de que la Secretaría publique reglamentos apropiados y que no diluyan o no hagan inaplicables las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera que nosotros en el INCO vemos con muy buenos ojos. Muy bien. Diego, te agradezco muchísimo tu participación, al igual que el senador Mario Delgado. Senador, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Diego. Gracias, Héctor. Héctor. Muchas gracias. Gracias a los dos por participar.